Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta de Argentina. Hoy tenemos un programón. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos de todo. Buenos días primero. Buenos días. Soleadísimo. Soleadísimo, alto clima tenemos hoy. Está como para tirarse a tomar así un ratito. Alto clima no, alto tiempo podemos decir, porque el clima y el tiempo no es lo mismo, Son Tomás. dos cosas diferentes. ¿Le explicamos Sí. qué tiene que ver Son una dos cosa cosas con la diferentes. otra? Lo que está pasando en este momento, o sea, hoy estamos hablando del tiempo. ¿Qué tiempo, qué soleado que está hoy? Sol, lluvia, todo lo que tiene que ver con lo que te abrigás, no te abrigás, sacás paragüita, eso es tiempo, pero clima es otra cosa, Tomás. ¿No Es un cierto? periodo más prolongado para evaluar cuáles son las condiciones climáticas de un determinado lugar a lo largo del tiempo y cómo eso impacta también en los diferentes ecosistemas. Y lo estudian los climatólogos, Tomás Daumas. Bueno, Gabriela Wiesenthal, me siento como un poquito en el secundario nuevamente, pero ¿me dejan decirles por qué ellos me quieren explicar a mí lo que es el clima? Explícanos a nosotros. Porque el 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Clima. Exactamente. Este día surgió en una convención de cambio climático de la ONU en 1992. Así es, señor, muy bien. Ahora Por aparecemos eso- nosotros el secundario y el señor el maestro. Estamos aprendiendo. Un poquito, ¿no? Un poquito de Aprendemos cada nosotros. de cada lado. Sí, señor. ¿Qué más tenemos hoy? A propósito del clima y del lo que se llama el IPCC, que es un panel intergubernamental, difícil palabra, de cambio climático, hoy en el nuevo segmento de cambio climático voy a estar presentando el 6º informe de evaluación que trata justamente del clima y no del tiempo. Muy bien. Y yo, como siempre, viajo, porque a mí me gusta viajar. Ustedes se quedan acá en Capital Federal y yo viajo, recorro el país. Y hoy tenemos yungas, estuve en Tucumán, así que de mi parte es eso. Maravilloso. Bueno, yo les voy a hablar un poco de sus residuos orgánicos y cómo transformarlos. ¿En qué? Ya van a ver. ¿Quieren que vayamos a ver el informe? ¿Vamos? Vamos. Los cambios que viene sufriendo el clima se convirtieron en una de las mayores preocupaciones de la humanidad. Aun cuando entendamos que las variaciones climáticas son inherentes al planeta y que a lo largo de su historia han existido otros periodos de enfriamiento y de calentamiento, se sabe que la actual aceleración de esos cambios está relacionada directamente con la actividad humana. La industria y el hiperconsumo de nuestros días provocaron un calentamiento global como resultado de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Las consecuencias han sido muchas y desastrosas. Aumento en el nivel del mar, más inundaciones, tormentas y huracanes más intensos, desaparición de especies, olas de calor más prolongadas, sequías, incendios, derretimiento de glaciares, propagación de enfermedades. Esta realidad tan dramática obligó a que los principales líderes mundiales del ámbito gubernamental, financiero y empresarial comenzaran a reunirse, a pensar y a debatir estrategias para la mitigación del cambio climático. El paso más importante en esta búsqueda lo dieron en el año 2015 con la firma del Acuerdo de París, un pacto a partir del cual los países involucrados se comprometían a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A 6 años de aquella firma, los resultados aún siguen esperando. Sin dudas, se trata de una lucha que el planeta y la humanidad todavía están perdiendo. El último informe presentado sobre cambio climático mostró la urgencia y la necesidad de entender que la crisis ya está, que el cambio climático está entre nosotros y que hay una necesidad y quizás una sola oportunidad para que se trabaje sobre la adaptación y la mitigación del cambio climático. Lo que no mostró ese informe tiene que ver con que de alguna manera todavía no se condena como se debería condenar a los combustibles fósiles, que son los responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para conversar sobre esto y sobre la necesaria transición energética, los invito a la próxima entrevista.
Es profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro en las áreas de sustentabilidad y energías renovables. Fue también director nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy conversa con nosotros el ingeniero Gabriel Blanco. Bueno, gracias Gabriel por estar con nosotros acá en Ambiente y Medio. Ya sabes que te contaba fuera de cámara, estamos en un nuevo canal, así que gracias por esta convocatoria. Gabriel vive en Bahía Blanca. En Bahía Olavarría, más precisamente. En Olavarría y bueno, llegó a Buenos Aires y por eso te convocamos. Gracias a ustedes. Lo primero que quiero contarle al público es una frase de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, que en el último conferencia de prensa, cuando se presentó el informe del cambio climático, el informe mundial, él tira una frase que es que los combustibles fósiles son un callejón sin salida para la humanidad, para la economía, para el planeta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sin duda que estamos en una encrucijada porque el mundo depende de los combustibles fósiles. Nuestra sociedad se desarrolló en base a los combustibles fósiles desde hace 150 años y eso llevó a desarrollar no solo la economía, sino nuestras culturas en base al combustible fósil. Así que sin duda es una encrucijada tremenda. Y al mismo tiempo los combustibles fósiles crearon no solo el cambio climático, porque el cambio climático se debe al uso de los combustibles fósiles, sino a dependencias y a relaciones de poder a nivel global y dentro de los países que son muy tremendas y que lo estamos viendo en realidad ahora, ¿no? Que justamente de eso también me interesaba que cuentes, porque la guerra o la invasión de Rusia en Ucrania, digamos, la guerra que se suscita en Europa, tiene un tinte relacionado con los combustibles fósiles, podríamos decir con la crisis climática. ¿No es momento para que los países digan, bueno, basta de esto? Bueno, yo diría que más que un tinte, ¿no? A mí me parece que es el trasfondo de la relación del poder de Putin, de Rusia y de Putin en particular, sobre Europa y sobre otros países se basa en los combustibles fósiles que él le entrega y le vende al resto del mundo. Ahí podríamos hacer un parate y decirle que Gazprom, que es la empresa rusa de gas, tiene como el 15% de las reservas del mundial de gas y que Europa depende en su gran mayoría, no sé el porcentaje, de ese gas que le vende Rusia. Bueno, hay países que dependen en un 50% de lo que llega de Rusia, con lo cual es decirlo todo, porque un 50%, Alemania y otros países del este europeo, pero otros países también, y otros países del exterior también, o sea, saliendo de la Unión Europea. Así que ahí tenés una explicación del porqué de esta guerra y de por qué guerras anteriores, ¿no? La guerra del Golfo también fue parte de lo mismo, de la misma dinámica, de la misma necesidad de controlar la energía que circula por el mundo. Y sin duda, ahí nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, ¿no? En la Argentina, ¿qué estamos haciendo nosotros metidos en el medio de todo eso? Intentando ser lo que no somos, que es un país petrolero, gasífero o hidrocarburífero. Argentina no lo es. Claro, ahí podríamos acordar o no, pero siempre se cree que Argentina es un país que tiene el petróleo suficiente o el gas con el tema de Vaca Muerta, que todavía no lo logramos extraer por cuestiones económicas. Me parece que tu opinión es diferente. Bueno, el tema me parece que la clave es de entender que por el hecho de tener las reservas bajo tu suelo, no te hace a vos un país petrolero ni gasífero. No somos ni jugadores ni secundarios en ese juego. No nos invitan a las mesas de discusiones, no somos parte de ese negocio global. Y el tener los recursos bajo tu suelo no te hace nada, no te hace soberano energéticamente, porque no tenés ni los capitales para poder extraerlo, no tenés la tecnología para poder extraerlo y estás todo el tiempo golpeándole la puerta a las grandes corporaciones o a los grandes países, sea China, sea Rusia o quien sea, para que vengan a sacártelo. Y les tenés que garantizar además sus ganancias, ¿no? Hay que recordar que Argentina pone 10.000 millones de dólares todos los años para que esas compañías vengan a tratar de sacar algo de petróleo. Ahora, ¿eso alcanza para la producción nacional? ¿Alcanzaría de alguna manera para la producción nacional? ¿O deberíamos seguir dependiendo si es que no hacemos esa transición energética, que ya te voy a llevar a eso? Primera pregunta. Y segunda pregunta sería, en el momento actual de una guerra, ¿tampoco podemos ser jugadores?
Bueno, pero ahí está. ¿Vamos a depender de una guerra para de repente poder desarrollar esos recursos? O sea, esa va a ser la política energética de Argentina, a ver si hay una guerra en algún lugar del mundo para ver si nosotros podemos vender un barril más de petróleo, un metro cúbico más de gas. La verdad que como política energética me parece que flaquea por todos lados. Lo que tiene que hacer Argentina es salir de eso porque no somos jugadores, no nos hace soberanos energéticamente hablando y como decía, estamos todo el tiempo dependiendo de otros para que nos dejen las migajas en términos de regalías y un poco de petróleo. Si el petróleo y el gas argentino pueden cubrir la demanda interna, bueno, lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, sí. Pero ¿a qué costo? ¿No? ¿A qué costo? O sea, estamos de nuevo, 10.000 millones de dólares para que las grandes corporaciones puedan garantizar un nivel determinado de ganancias, ¿no? El barril criollo, etcétera, ¿no? Ya sabemos. Así que la verdad es que me parece el momento crucial, clave ahora para entender de que tenemos que empezar a dar pasos en otro sentido, ¿no? Empezar a dar pasos en un sentido que realmente nos dé soberanía sobre los recursos y sobre el uso de esos recursos. Y ese paso está relacionado con la transición energética, que yo creo que es absolutamente necesaria y es el momento, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Bueno, a partir de lo que estamos viviendo. Absolutamente, y tiene varias motivaciones. Una es esta, ¿no? De salir de esta dependencia tecnológica, de capitales y demás, que lo único que hace es concentrar poder económico, poder político también, porque quien controla la energía tiene una relación de fuerza en la sociedad muy distinta. Entonces me parece que es momento de salir de ahí. La transición energética es imprescindible y nos puede llevar a otro tipo de utilización de recursos, que sean recursos renovables, que sean recursos propios que hay en Argentina y con la posibilidad hasta incluso de desarrollar tecnologías locales, porque los recursos renovables, por ejemplo, permiten ir escalando su tamaño, digamos, gradualmente, y eso permite pensar en que podés tener un desarrollo tecnológico local, con cadenas de valor locales, etcétera. Pero ¿no? hay algo que quizás lo que no estamos metidos en el tema o el que nos está mirando no termina de entender o no termina de darse cuenta de que con las renovables se puede todo. Hay algo que todavía hay que depender del fósil. Bueno, por supuesto que sí, lo decíamos al principio de todo. Tenemos una sociedad que se desarrolló, que se montó sobre combustibles fósiles. Desarmar eso, por supuesto que no lo vas a hacer en un fin de semana, claro que no. Pero sí tenés muchas posibilidades de ir avanzando en otras soluciones, en nichos o en espacios que sí se puede hacer esa transición de repente bastante más rápido. ¿Ejemplos? Ejemplo, la transformación del consumo en la residencial. Empezar a transformar los consumos residenciales, pasarlos de lo que es hoy el gas natural, pasarlos a eléctricos y empezar a producir con energías renovables, empezar a descentralizar y diversificar la producción de energía. Esas son cosas que son posibles porque los capitales necesarios son infinitamente menores a los que necesitas para montar Vaca Muerta, por ejemplo. ¿Por qué no lo entienden desde la política? Digamos, no hablo solo de este gobierno, me parece que a nivel político esto no se entiende. Creo que trasciende los gobiernos, ¿no? Absolutamente, esto quiero que quede claro, esto trasciende cualquier grieta que se pueda ocurrir. Sí, no, sí, eso absolutamente. Y yo, digamos, lo que se ve y lo que se ve en Argentina y en otros lugares del mundo es que, de nuevo, controlar, centralizar y controlar la producción y la distribución de energía en una sociedad te da mucho poder económico que se traduce en mucho poder político. En definitiva, al final del día, el que te da la energía soy yo, digo, gobierno nacional, voy a ser yo, te la voy a dar cuando yo quiera, al precio que quiera. Y cuando diversificás, lo que haces es que por ahí los municipios te den la energía. Hasta ese nivel podés llegar. Hasta nivel de comunidades. O comunidades o propia. O propia, digamos, podés escalar desde lo más pequeño, que es a nivel residencial, comunitario, municipio, provincia, y me parece que el juego entonces sería diferente. ¿Quién quiere ceder ese poder? Bueno, hasta ahora no se ve esa voluntad. Bueno, no se ve en la Argentina y no se ve en el resto del mundo. No, tampoco. No se ve en el resto del mundo. Tal vez haya algún ejemplo donde por ahí sí lo están entendiendo. Tal vez algún ejemplo, pero no quiero poner nombre porque siempre es odioso, ¿no? Con las comparaciones con otros países. Pero hay algunos países que han ido entendiendo un poquito eso. Por dónde debería ir. Por dónde empezar a transitar. Pero no quiero poner nombre porque después las comparaciones son odiosas. Lo dejamos ahí. La última. En algún momento se habló de que Argentina es acreedor ambiental, ¿no? Digamos que tenemos la matriz, los bienes ambientales como para pagar la deuda, aunque sabemos que ya la deuda, bueno, estaría como de algún punto, no te digo saldada, pero firmado que se va a pagar.
¿Qué opinión te merece eso? Mira, ¿Se puede hacer alguna transacción entre lo ambiental y lo económico, la plata, digamos? Sí, está buena eso, porque la discusión es amplia, no sé si nos va a dar tiempo, pero a ver si lo puedo resumir brevemente. Sí. Conceptualmente es así, ¿no? La transferencia de recursos naturales desde los países del tercer mundo, en un momento se llamaban así, de los países en vía de desarrollo, en desarrollo ahora, hacia los países centrales o industrializados hoy por hoy, eso es cierto y fue así desde la época de la colonia, ¿no? Y sigue siéndolo, y sigue siéndolo. Ahora, el problema viene cuando vos le querés poner un valor económico, un valor monetario a eso, porque entonces entras en un camino que es el camino de la mercantilización de la naturaleza. Entonces, si vos le pones un valor monetario a un bosque o a cualquier otro recurso natural, a lo que sea, entonces ya empezás a jugar otro juego, que es, bueno, entonces, ¿quién te lo compra? ¿Quién te lo paga? ¿Te lo paga más? ¿Te lo paga menos? Y entonces empiezan a hacer, claro, el dinero es fungible, dicen los economistas. Claro. Entonces, si un determinado recurso natural o servicio ecosistémico tiene un valor en monetario, entonces ya entras a jugar y a discutir otras cosas. Ya entras a discutir el valor monetario justamente y quién te lo paga o quién no te lo paga. Entonces, un día te lo pagan para conservar y otro día te lo pagan un poco más para tumbar el bosque y poner un poco más de soja. Bueno, vamos a seguir charlando de esto. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. A simple vista podría decirse que parece un perro de patas largas. Tan largas que lo elevan a unos 80 centímetros del suelo. El aguaraguazú, que en guaraní significa zorro grande, puede llegar a vivir unos 12 años. Las hembras, después de 2 meses de gestación, por lo general paren solo 2 crías. El aguaraguazú, ese perro lobo de color rojizo, habita en las zonas inundables con pastizales y pajonales del este de Formosa y Chaco y de la provincia de Corrientes. Se lo ha visto también en el sur de Brasil, en Paraguay y hasta en el este de Bolivia. Pero ya desde el siglo pasado ha desaparecido de Uruguay y de las zonas costeras del litoral bonaerense. Es un animal solitario, desconfiado y de hábitos nocturnos. Curiosamente, es omnívoro. Se alimenta de mamíferos, aves, anfibios e insectos, pero también de huevos, raíces, frutos y hasta vegetales. 2 atributos del hombre los fueron acorralando. Por un lado, la pérdida del hábitat por el avance incontrolado de la urbanización. Y por el otro, la ignorancia y la superstición. La suposición de que se trataba del lobizón, una mezcla de hombre y lobo, lo condenó a una persecución que prosigue hasta nuestros días. Me encuentro en el Parque Nacional El Palmar de Entre Ríos y me gustaría que empecemos a hablar de algunas de los peligros que tienen los parques nacionales. En este caso, me gustaría presentarles un problema que tiene 2 partes que son la misma parte, me encanta decir eso. Se trata de las especies exóticas invasoras. En un primer lugar, me gustaría comentarles que alrededor mío hay un montón de palmeras yatay, que son la especie emblema de este parque, que de hecho se llama Parque Nacional El Palmar, ¿no? Medio obvio, pero bueno. Actualmente está amenazada por especies exóticas, tanto vegetales como animales, pero ahora se mejoró muchísimo su presencia. Les voy a contar una historia. En el siglo XIX trajeron a la zona jabalíes para su producción, para cazarlos, estas cuestiones que se hacían en el siglo XIX, ¿no es cierto? Resulta que el jabalí se empezó a reproducir y a reproducir y a reproducir hasta que había un montón en esta zona y se empezó a comer
los brotes de las palmeras yatay. Los brotes son los plantines, la parte chiquitita, esa semilla que cae, que brota, empieza a crecer, y el jabalí empezó a quitarla básicamente de la tierra y así evitaba de alguna forma que la palmera yatay pueda reproducirse. Otra especie exótica invasora que hay en el Parque Nacional del Palmar son los ciervos axis, que con sus pisadas, con sus traslados y obviamente también se comen los brotes, evitan que crezcan estos brotes de palmera yatay entre otros conjuntos de especies nativas que tiene este parque nacional. Para solucionar este problema, se empezó a idear un plan de control de exóticas invasoras. Este plan es muy abarcativo, ya que no solamente incluye a las especies exóticas animales, sino también las vegetales, pero ahora estamos hablando de las animales. Así que se trata de la intervención y del control con personal, con humanos, que traten de reducir la cantidad de ejemplares de jabalíes o de ciervos que habitan el Parque Nacional del Palmar para que las palmeras puedan empezar a reproducirse más. De hecho, desde que se empezó a implementar este plan de control de exóticas, la cantidad de ejemplares de palmera yatay empezaron a multiplicarse, así que resultó bastante efectivo. Yo sé que a algunas personas este plan de control les puede resultar algo controversial o algo malo, pero no lo es, porque se está protegiendo la flora nativa de este lugar. Se está protegiendo el ecosistema que hay aquí después de que en el siglo XIX se hayan mandado una gran macana. Y con los ejemplares que se lleva el plan de control, por decirlo de alguna manera, se hacen productos regionales. La otra parte de este plan de control de especies exóticas se aplica sobre las especies exóticas vegetales, sobre las plantas. Pero primero les voy a contar una pequeña parte de la historia, que es que en estas tierras habitaba el señor Urquiza. Sí, el señor Urquiza. Y se hizo traer, ya que era una persona que pensaba mucho en el progreso, se hizo traer algunas plantas, algunos árboles, como el libustro o como el paraíso, que de hecho en su momento se trajeron solamente 4 ejemplares de paraíso. Y hoy, si ustedes recorren el parque, tanto por adentro en auto o si lo pueden pasar a ver por la ruta, tal vez vean que hay unos árboles de un color naranjizo, más o menos, que se empieza a comer a la zona del palmar, a todas las palmeras yatay, que se empiezan a entrelazar. Bueno, esos árboles medio naranjas es paraíso y hay un montón. Como les mencionaba antes, el libustro también está muy presente en este parque nacional y es un árbol muy grande que crece con una copa que da mucha sombra en el suelo y eso evita que se reproduzcan las especies nativas del lugar. Entonces, si ven a lo lejos, el paisaje es palmera, libustro, paraíso, 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 palmera, libustro, 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 paraíso. Más o menos así, como para que se entienda que está todo muy entremezclado y las plantas exóticas están comiendo la vegetación nativa. Volviendo al plan de control de especies exóticas, hay distintos métodos que se utilizan para combatir o para hacerle frente a estas exóticas vegetales. Pero para explicarlo mejor, lo tenemos a Aristóbulo y estén atentos porque uno de los métodos utiliza el fuego. La amenaza que tenemos es un conjunto de especies exóticas, son unas 6-7 especies. Y bueno, estas especies son muy invasoras y amenazan con transformar los pastizales de este parque nacional en bosques. Al producirse ese cambio en la estructura y función del ecosistema, se perdería gran parte de la biodiversidad. Por eso decimos que las invasiones de exóticas son una de las primeras causas de extinciones masivas. Hablando de ecosistemas de pastizal, una de las herramientas es el manejo del fuego, porque el fuego daña a las especies leñosas, pero muy poco, nada, digamos, favorece en términos de comunidad
a las especies del pastizal. Cuando hablamos de fuego manejado, estamos casi siempre hablando de quemas controladas y prescriptas. Ya cuando hablamos de prescriptas no es solo que controlamos el fuego, sino que tiene un objetivo. Y ese objetivo surge de un planteo científico-técnico, de por qué es necesario el fuego. En este caso, como herramienta de control de especies exóticas, pero también de manejo del ecosistema. Porque estas palmeras que me rodean tienen marcas de fuego desde hace cientos de años. El fuego es un protagonista en los ecosistemas de sabanas, y las sabanas son pastizales con elementos leñosos. Y entonces, ¿cuál es el balance entre cuánto pastizal y cuánto bosque, cuántos elementos leñosos hay? Es el fuego. En el Parque El Palmar, que es uno de los parques que tiene problema de invasión más grave, debemos tener cerca de 1000 hectáreas de invasión severa, unas 2.500, 3.000 hectáreas de moderada, y el resto del parque tendrían una invasión leve. No obstante, este proceso de lignificación, de arbustización, no solo se produce por las exóticas, sino también por las especies nativas, los arbustos y árboles nativos. De manera que se ha estimado que este parque necesita mayor tratamiento con fuego. Otra de las herramientas es el uso de maquinaria pesada, cuando directamente de desmontes, cuando directamente son bosques cerrados. La otra posibilidad es la aplicación, el tratamiento planta por planta, con varios métodos, que pueden ser desde ser arrancados, desde ser anillados, desde ser cortados, o aplicaciones de herbicidas. Como pueden ver, revertir las condiciones o algunas situaciones adversas en la naturaleza son procesos arduos, costosos, largos y también muy complejos, porque las condiciones van cambiando a medida que vamos avanzando como sociedad y que las épocas van cambiando. De hecho, cada época tiene su propio paradigma, por eso no lo podemos culpar al señor Urquiza por haber traído 4 paraísos, pero en este momento sabemos que no hay que mezclar las especies exóticas, mucho menos en un parque nacional. Entonces, si van a plantar plantitas en su casa, ya sea en su balcón, en su patio o en su terraza, asegúrense de que sean nativas. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Construimos 5 nuevos clubes municipales. En Lagomarcino, Del Viso, Perusotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos, en nuevos espacios de encuentro para tu familia. Es tu club,
es tu lugar. Pilar Municipio. Estamos acostumbrados a ver pasar al camión de la basura que se lleva aquello que desechamos en la conocida bolsa negra. Que los residuos que generamos van a parar al mismo lugar es un mito, pero es fundamental aprender a separar en origen. ¿Qué es la recolección diferenciada? ¿Por qué es importante el reciclaje? ¿Cuáles son los materiales reciclables? ¿Cómo tratarlos? ¿Y qué pasa con ellos una vez que salen de nuestras casas? Su recorrido hasta las plantas de tratamiento ambiental. De la casa a la cooperativa. Un nuevo curso gratuito de Fundación Ambiente y Medio disponible en www.ecoauladigital.org. A ver, por si no lo saben, casi el 50% de sus residuos son restos de comida, son materiales orgánicos. Y de ese 50% se puede reducir una enorme cantidad haciendo ciencia. Exactamente, ciencia. Haciendo compost se pueden reducir una gran cantidad de residuos. ¿Qué es lo que hace el compost? Básicamente transforma esos restos de comida, esos materiales orgánicos en abono para las plantas a través de la descomposición que la hace la naturaleza a través de microorganismos. Hay muchas formas y muchos estilos para hacer compost. Lo importante es que lo podés hacer en cualquier lado, en un balcón, en un patio, en una terraza, donde quieras, en un jardín, por supuesto. Lo que necesitas es un recipiente para tirar todos esos restos de comida. No todos igual, atentos, solamente los que son restos de frutas y verduras. Obviamente sin condimentar, no tiene que haber ningún tipo de aceite, ni sal, ni condimento, ni ketchup, ni nada, Cáscara de banana, de naranja, de todas las frutas, puede ser cáscara de huevo también. Le podés tirar los restos de poda, ramitas, hojitas que se caigan en otoño, pueden ir al mismo recipiente para poder hacer compost. Lo importante es que haya un buen balance entre lo que son los restos orgánicos húmedos, como las cáscaras por ejemplo, y los restos orgánicos secos, como lo pueden ser las ramitas o las hojas secas. Estos recipientes, que pueden ser un tacho de pintura, un balde o incluso si quieren pueden comprarse una compostera, ya que hay bastantes accesibles, tienen que tener en la base agujeritos para poder filtrar los lixiviados, que es el líquido que se va generando y acumulando dentro del compost. Este líquido tiene un alto contenido en nutrientes, entonces puede también usarse, por ejemplo, a modo de riego. Obviamente para usarlo, que es muy concentrado, deberían usarlo más o menos en una parte de lixiviado, 9 o 10 partes de agua. ¿Se acuerdan que les dije al principio que hay un montón de métodos y de estilos? Bueno, hay uno en particular que es bastante sorprendente, que usa lombrices californianas para ayudar a la descomposición de toda esta materia orgánica. ¿Cómo se hace? Bueno, primero deberías conseguirte unas lombrices californianas y después, una vez que tengas la compostera armada, sea en un balde o en un tacho, deberías poner una capa de húmedos, una capa de secos, 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 etc. Cuestión. Otro método que también es muy utilizado, y de hecho es el que yo uso, es tener los residuos, el tacho, digamos, la compostera ya armadita y tirar todo. Tiramos todo así a la vez, a lo bestia, a lo bruto, y una vez cada tanto usamos alguna pala, alguna rama grande para poder revolver y que todo esto se vaya mezclando y ayudar a que haya aire dentro de la descomposición. Este proceso dura algunas semanas, o sea, cuando levantan la tapa de la compostera, después de algunas semanas ya pueden ver algunos resultados. El compost debe madurarse igualmente, así que sigan esperando que después va a estar mejor. Hay muchas cosas buenas, muchos beneficios que trae hacer compost en sus casas y el principal es que reducen los residuos en una cantidad importantísima.
Otra cosa que está buena es que generando abono para las plantas, empezás a involucrarte más en tu propia jardinería, en tus propias plantitas. Y también generas un montón de compost. Y yo lo que estuve haciendo últimamente es regalándole a mis amigues para que cuando tengan una planta que está medio caiducha, que no le está yendo muy bien, le puedan hacer una aplicación y levante ánimo, levante energía y sigamos todos viviendo felices. ¿Sabías que el café es muy contaminante? El café es el segundo producto más comercializado del mundo, detrás del petróleo crudo. Pero ¿sabías que solo el 0,5% de lo que se cosecha llega realmente a la taza? En el camino se generan grandes cantidades de residuos, que en ocasiones genera un producto muy difícil de reciclar. Procesos como el del tostado o el torrado producen cáscaras u otros desechos no reutilizables que posicionan al café como uno de los productos más contaminantes de la industria. Incluso en los últimos años apareció una nueva modalidad, la de las cápsulas. Y esto, por el nuevo residuo que genera, agregó un nuevo ingrediente a la contaminación que ya producía. Trabajar en la conservación de los sabores y aromas del café está muy bien, pero la industria debe encontrar un modo más sustentable de hacerlo. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades que cada vez más se ven afectadas por el cambio climático. Sobre todo aquellas ciudades que fueron mal planificadas o que tienen sus sistemas básicos insatisfechos o que tienen altos niveles de pobreza o de desempleo. Además, hay que recalcar que los sistemas de transporte y de energía también cada vez se ven más afectados por las olas de calor, por las tormentas, por las inundaciones. Lo cierto es que muchos de los ciudadanos que viven en áreas urbanas y sobre todo en ciudades costeras no están conscientes de esos riesgos. El cambio climático está sucediendo y se acelera. El aumento del nivel del mar es un grave problema a escala mundial, tanto que ya se da por hecho que muchas de las grandes urbes, centros económicos importantes que se ubican sobre o cerca de la costa, van a desaparecer en algún momento. La Agencia Europea del Espacio registró a partir de la década del 90 un aumento en el nivel del mar de 3 centímetros por decenio. Más de un tercio de este aumento se debe a la expansión térmica, es decir, a medida que el agua de mar se calienta, se ensancha y crece. Los otros 2/3 del crecimiento es producto de la adición de agua dulce al océano a causa del derretimiento de los glaciares y de las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia. Muchas ciudades costeras ya están construyendo estrategias de adaptación para evitar los riesgos por inundaciones y mareas altas. Otras, como es el caso de Yakarta, la capital de Indonesia, ya tiene aprobado por ley su mudanza a un área de la jungla de Kalimantan, en la isla de Borneo. Yakarta se está hundiendo debido al uso del agua subterránea por parte de sus millones de residentes. El norte de esa ciudad se hundió 2,5 metros en 10 años y continúa hundiéndose a un ritmo de 25 centímetros al año en algunas partes, mientras que la ciudad completa se está hundiendo a un ritmo de 1,15 metros todos los años. Los expertos señalan que de no tomarse medidas, la mayor parte de la ciudad podría quedar completamente sumergida para 2050. Según el mapa interactivo elaborado por la organización Climate Central, se puede conocer qué lugares están en riesgo de quedar sumergidos bajo el agua en menos de 100 años. Tokio y Osaka en Japón, Macao en China, Nueva York, Miami y San Francisco en Estados Unidos, entre otras ciudades, Vancouver en Canadá, Estambul en Turquía, Bangkok en Tailandia, Mumbai en India,
Londres, Copenhague, Dinamarca, Lisboa en Europa y también Dublín, Ámsterdam y Venecia. En Australia, Sydney, en los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Cancún en México y Punta Cana en República Dominicana son algunos de los ejemplos. Según la proyección del Atlas, lugares turísticos emblemáticos como la Torre de Londres, la Estatua de la Libertad de Nueva York, la Sirenita de Copenhague, las plazas de San Marcos de Venecia, la Torre de Cantón en Guangzhou o el monumento conmemorativo del 11S en Nueva York quedarán sumergidas y solo se verán en series o películas. Recuperá, fortalecé y detener la caída del pelo con la loción fitocosmética Eco Hair. Eficacia del 84.6% en la recuperación capilar. Eco Hair. Sentirse bien. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. La transformación no para. Estuvimos recorriendo la hermosa provincia de Tucumán y entre todas las cosas lindas que tiene para contarnos está lo histórico, la Casa Histórica de Tucumán, la Ciudad Sagrada de Quilmes, lugares naturales como Talapazo, Amaicha del Valle, el Museo de la Pachamama. Entre todas esas cosas, si uno nombra a la provincia de Tucumán en algún momento de su estadía, tiene que nombrar a una de las ecorregiones más importantes que hay en el mundo. La segunda de mayor biodiversidad detrás de la selva misionera, y hablando de selvas, hay que hablar de un tipo de selva particular, las yungas, la selva nubosa, la selva de montaña que por supuesto abarca desde Perú y Bolivia hasta el norte de la provincia de Catamarca. En nuestra visita a Tucumán, en el Parque San Javier, hablamos con Gonzalo Bravo, biólogo él, y te vamos a estar contando las propiedades naturales que tienen las yungas, y yo, por mi parte, como a mí me gusta, voy a hablar de un poco de historia. Creado en el año 1974, el Parque San Javier es el lugar predilecto para aquellos que quieran estar en contacto y conocer las yungas. Como digo, un tipo de selva particular porque a medida que va cambiando la altura del suelo, a medida que va creciendo la montaña, la morfología de los ambientes va cambiando, y es por eso que en las zonas más bajas podemos encontrar partes más vegetativas, más frondosas, y en las partes más altas, zonas más secas con predominancia de arbustos y pastizales. El yaguareté, la pantera onca, estrella de este programa, encuentra en las yungas uno de sus últimos reductos en la Argentina, y es por eso que es importante también hablar de conservación. Pero así también como podemos encontrar al yaguareté, encontramos a monos, marsupiales, tapires, especies de plantas muy diversas como cactáceas, plantas epífitas que son aquellas que crecen de los árboles, y muchas cosas interesantes más que podemos encontrar aquí. San Javier, primero en principal, es un área protegida, provincial, que está dentro de la ecorregión de las yungas. Las yungas son una extensa masa de vegetación que corre desde Catamarca hasta el norte de Jujuy, ¿sí? Atravesando Tucumán y Salta, y que es una ecorregión muy importante porque, a pesar de que ocupa el 2% del territorio nacional, alberga aproximadamente el 50% de las especies de flora y fauna que tenemos en la Argentina. La yunga tiene como característica que está en la montaña, es una selva de sierras, una selva montañosa,
húmeda y cálida que presenta en el medio de una estación seca, y que lo más distintivo es ver cómo varía altitudinalmente, porque la composición de las especies vegetales, por ejemplo, va variando. Tenemos al comienzo una región que se llama pedemonte, que lamentablemente ahora el 90% de ese pedemonte ya ha sido transformado a través de la agricultura industrial, como por ejemplo con plantaciones de caña, de cítricos, también de hortalizas, pero ya lo que es la parte que va de entre los 400 a los 700 metros de altura, que se llama selva montana, está bien representada en todas estas provincias y es donde, por lo general, acá en San Javier particularmente, tenemos barrios o comunidades que viven sobre los faldeos. Hay también un atractivo turístico porque en el parque se encuentran algunas sendas que la gente, por lo general, la utiliza para entrenar, para diferentes tipos de deporte o también para venir a hacer una actividad al aire libre. Lo mismo también el jardín botánico, que representa un parche de vegetación casi nuevo, el formato que se le ha dado hoy en día, y que sirve como, por ejemplo, un servicio de educación ambiental hacia la población, porque acá pueden aprender acerca de especies que son nativas, de vegetación y de animales también, como por ejemplo las aves, que son vistas muy comúnmente, y también, ¿por qué no hablar de las especies invasoras que hay sobre la sierra? El siempre verde o la mora, por ejemplo, que son árboles traídos de afuera, por lo general son especies asiáticas, que lo que traen consigo y que es perjudicial, por ejemplo, para las especies nativas, como son el cebil colorado, el nogal criollo, el orcomolle o el laurel del cerro, es que dan numerosa cantidad de frutos que son comestibles para las aves. Entonces lo que hacen las aves en ese sentido es comer el fruto y después dispersar las semillas por todos lados, por todos los faldeos, y es así que da lugar al crecimiento de un árbol que crece muy rápido y se reproduce mucho. En el año 1947, el gobierno del entonces presidente general Juan Domingo Perón desarrolló el famoso Plan Quinquenal, que tenía como objetivo principal independizar económicamente a la Argentina. Entre todas las medidas que integraban a este plan quinquenal se contemplaba una nueva ley universitaria y se facilitaba la declaración de utilidad pública de aquellos inmuebles que se ubicaran en sitios propensos a ser reductos educativos. El 18 de diciembre de 1948, a través de una ley decreto, el gobierno expropia 14.000 hectáreas del Parque San Javier para llevar a cabo allí una nueva ciudad universitaria. Se construyeron dos edificios, uno en la parte baja de la sierra y otro en la parte alta, e iban a estar conectados por un funicular que viajaba entre 2 y 3 kilómetros. Como buen proyecto argentino, y este sí que era un buen proyecto, quedó en la nada. El golpe de Estado del partido autodenominado Revolución Libertadora en manos del dictador Pedro Eugenio Aramburu frenó las rotativas, paralizó el proyecto por considerarlo un símbolo del peronismo. Otra vez, los celos de la política prohíben, en este caso a los tucumanos, de contar con un lindo proyecto. En el Parque San Javier, además de la selva en sí misma, podemos encontrar diferentes senderos con diferentes dificultades de acuerdo a cuánto se quieran adentrar en la naturaleza. Por ejemplo, podemos encontrar un sendero llamado funicular, donde podemos encontrar las instalaciones abandonadas de lo que iba a ser este funicular universitario. Y podemos encontrar también, desde 1996, gracias a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y a las Madres de Plaza de Mayo, se hizo una reforestación en una de las partes de la selva, la cual se denominó el Bosque de la Memoria, en honor a los secuestrados y desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Así que en las yungas, en este lugar natural donde podemos encontrar una gran variedad de especies de flora y fauna, donde podemos encontrar garrapatas, también podemos encontrar un poco de historia. Las yungas cuentan por lo general con un clima nuboso, lluvioso, cálido,
con una altura que va desde los 300 metros hasta los 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar, y es por eso que podemos encontrar estos diferentes estratos de selva pedemontana y selva montana que fuimos mencionando antes. Un lugar característico de América Latina, de Argentina, del que es importante conocer y aprender en cuanto a su conservación, porque es un ambiente que funciona como corredor transitorio, corredor verde para un montón de especies. Porque sin ir más lejos y volviendo al principio, se trata de una de las ecorregiones más importantes a nivel mundial. Hoy es una noche de gala, hoy es una noche para vestirse de smoking porque hoy a la noche son los Oscars. Así es, y mi amigo personal Leo DiCaprio vuelve a estar nominado, esta vez con Don't Look Up, no mires arriba. Si bien esta recomendación no es un documental, es una película que, por cierto, generó muchísimo revuelo en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todos lados, y en todos lados se empezó a hablar de cambio climático. Esta ficción, que por momentos es un poco absurda, tiene mucho de real. Una astrónoma descubre un meteorito que, según los cálculos del equipo, tiene el tamaño y la velocidad para destruir a la Tierra. Estos científicos advierten a las máximas autoridades, advierten en los medios de comunicación, difunden todo lo que saben, pero, ¿qué onda? ¿Todo sigue igual? Hay una clara metáfora respecto de lo que significa el meteorito con el cambio climático, ¿no es cierto? Y también hay una muy buena parodia a los que algunos les llaman decision makers, los que toman las decisiones, quienes al parecer no se están preocupando mucho por nuestro meteorito, ¿no? Pero bueno, por eso es importante que una película como esta esté nominada a los Oscars, porque tiene mucha más visibilización una problemática real. Y además cuenta con un pedazo de elenco: Leo, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, entre muchos otros. Así que ya saben, hoy a la noche ya tienen un planazo: mirar Don't Look Up, no miren arriba. No, mentira. Igual si quieren seguirnos en las redes sociales lo pueden hacer, @Fundación Ambiente y Medio. Nos pueden seguir en el canal de YouTube, pueden activarse la campanita para ver todos los programas y también los pueden ver en la web ambienteymedio.tv. Nos vemos la próxima.